Hola, yo soy Cliff Bell. Bienvenido. Me alegra que me estás acompañando para esta segunda parte de una serie poderosa llamada Las armas de nuestra milicia. Estoy muy entusiasmado acerca de este tema, pues estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual intensificada y tenemos que conocer cuáles son nuestras armas y saber cuál es la base bíblica para ellas, para poder emplearlas con ganas, emplearlas con fe y ver los propósitos de Dios logrados en la tierra. Amén. Quiero saludar a todos quienes nos están acompañando. Como este es pregrabado, no está en vivo, no voy a poder saludarles en persona, pero yo sé que algunos siempre que me acompañan van a estar viendo este video. La hermana Corina Hernández es una... de Ensenada, Sandra Matar, hay tantos que siempre nos acompañan en cada transmisión y yo sé que todos que nos acompañan en esta ocasión, Dios les va a derramar revelación e información para poder pelear la buena batalla. Amén. ¿Y cuál es la buena batalla al cual Dios nos llama a pelear? Es una batalla que tú puedes ganar. Amén. Pues gracias a Dios, la semana pasada yo inicié hablando de que estamos en tiempos de guerra y la pasividad no es una opción y la ignorancia puede ser fatal. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo, el pueblo de Dios, fue destruido. ¿Cómo puede ser? Dice, porque le faltó conocimiento. Entonces, el simple hecho de que eres un cristiano no significa que todo te irá bien o que vas a ver la voluntad de Dios realizada en tu vida. Cada vez tenemos nosotros que usar las armas que Dios nos ha dado en la Biblia. Amén, para alcanzar la victoria en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender qué es lo que tenemos y cómo usarlas efectivamente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Gloria a Dios, que tenemos armas poderosas, son poderosas en Dios. Pues yo hablé la semana pasada acerca de la oración, que es nuestra primera arma de guerra. ¿Y por qué es tan esencial? ¿Por qué requiere Dios que nosotros oremos, aunque ya es su voluntad proveer por nosotros, sanarnos y establecer su reino en la tierra? ¿Por qué es tan necesario? Si no viste el video de la semana pasada, te animo a verlo, porque esto establece la base bíblica para la necesidad de la oración. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice que Dios buscó, dice, y busqué entre ellos hombre, o ser un ser humano, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. O sea, Dios no quería destruir la tierra, pero hubo mucho pecado. Los versículos anteriores hablan de toda la corrupción y maldad que hubo, y él no podía excusar el pecado. Entonces buscó un agente humano que pudiese ponerse en la brecha para orar, para que Dios pudiera dar misericordia. Pero dice que no lo hallé. Dice, no lo hallé. Qué triste. Si Dios quiere traer paz, Dios quiere establecer su reino en tu familia, en tu ciudad, en tu nación, pero Dios necesita que nosotros nos pongamos en la brecha. Amén. Yo también hablé de cómo el cuerpo de Cristo en la tierra somos los representantes y colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores, ¿qué significa? Dice que nosotros somos como socios. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de agentes humanos. Nosotros oramos y luego Dios puede moverse. Así lo diseñó Dios. Pero no toda oración es efectiva. Dice Santiago 5:16, la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto implica que no toda oración es eficaz. Pues yo mencioné esta semana pasada varias razones por las cuales algunos no reciben respuestas a sus oraciones y cómo es que nosotros podemos orar de una manera más efectiva. También enseñé cómo podemos posicionarnos delante de Dios y cómo nos vistamos con la armadura de Dios y lo que eso implica. El general George Patton de los Estados Unidos, él tenía una revelación que muchos cristianos hoy en día todavía no tienen. Él dijo, los que oran hacen más a favor de este mundo que aquellos que pelean. Pues él era un guerrero, un general del ejército estadounidense. Dice, pero los que oran hacen más a favor de este mundo que aquellos que pelean. Y si este mundo se empeora, es porque hay más batallas que oraciones. ¡Wow! Todo podemos guerrear en el espíritu y eso va a determinar lo que sucede en la tierra. ¡Wow! Hay unos ejemplos que quiero dar. Algunos conocen a la profeta Cindy Jacobs. Ella tenía y todavía tiene grupos de intercesores. Y hubo unos grupos que ella preside que estaban orando cada semana dentro de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Cuántos se acuerdan lo que sucedió en 9/11/2001? El 11 de septiembre y hubo ese ataque terrorista. Pues estos intercesores no sabían todo, pero estaban ahí en esas torres orando cada semana. Y la noche del día 10, o sea, el día antes del ataque, estaban esos intercesores orando y clamando a Dios y vino una carga de intercesión muy pesada sobre ellos. Entonces comenzaron a clamar a Dios por 4 horas. Eso es lo que llamamos oración prevaleciente. Algunos quieren hacer una oración corta y cesar. No, ellos oraron hasta que la carga se alivió. Y ellos oraron, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Ellos no sabían lo que estaba en camino. Pero el día siguiente vino ese ataque terrorista en el avión que se estrelló. O 2 aviones, y aunque 3,000 personas perecieron, pudo haber sido mucho peor, porque hasta 50,000 personas se encuentran en esos edificios y los derredores. Entonces, yo creo que Dios escuchó ese clamor. Yo conozco personalmente a personas que tenían empleos en ese lugar. La hija de un apóstol, amigo mío, Carlos López, una de sus hijas trabajaba en las Torres Gemelas. Y esa mañana, aunque ella siempre súper disciplinaba, ella no se despertó con su alarma. Y cuando sí se despertó, pues claro, estaba muy molesta que había dormido tanto. Y comenzó a arreglarse rápidamente para ir al trabajo, corriendo. Pero prendió, no sé si televisión o radio para escuchar las noticias y escuchó lo que estaba pasando. Ella hubiera estado en el mismo piso, el mismo nivel donde llegó el avión, hubiera muerto. Creo que Dios tuvo misericordia y Dios actuó de muchas formas y han surgido muchos testimonios de ese día, de cosas que Dios hizo. Tengo otra amiga que era
un coronel en el ejército y trabajaba en el Pentágono en Washington, D.C. Y otra vez Dios la habló. Ella estaba trabajando precisamente en donde llegó el avión que se estrelló con el Pentágono, pero momentos antes Dios la habló para mudarse, para ir de aquí a allá, y lo hizo. Ella escuchó y obedeció la voz de Dios. ¡Wow! Y Dios la salvó la vida. Unos momentos de, a veces unos momentos de rebeldía, de discutir con Dios, te puede costar la vida. A veces no hay tiempo para preguntar a Dios, pues, ¿por qué? Aquí es mi lugar, esta es mi oficina, este es mi escritorio, estoy feliz aquí, ¿por qué necesito yo ir allá? No, ella escuchó a Dios hablándole contundentemente y ella obedeció de inmediato. Ella entiende autoridad como un oficial en el ejército y obedeció. Aleluya. Lori Huffman es una ama de casa e intercesora profética en El Paso, Texas. Ella en los años 1980 comenzó una iniciativa de oración llamado Blanco 7 en su ciudad, porque su ciudad era una de las ciudades más corruptas y más violentas en los Estados Unidos. Está al lado americano de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en ese tiempo hubo tanta corrupción, los pandilleros, los narcos estaban en control, hubo graffiti por doquier, la mafia local gobernaban las calles, hubo un caos, pero ella comenzó a orar y pidió a Dios una estrategia y Dios se la dio. Y la dio básicamente lo que ahora conocemos como los 7 montes y comenzó una estrategia de oración que pudo pasar a todas las iglesias y todas menos una participó y participaron y comenzaron a orar acerca de estos diferentes esferas de la ciudad que ellos llamaron las puertas de la ciudad. Y sabes que no era de noche a la mañana. Otra vez, a veces la oración prevaleciente es necesario, pero en pocos años El Paso volvió una de las ciudades más seguras de la nación de los Estados Unidos. Y el gobierno municipal cambió de uno corrupto a un gobierno justo y temeroso de Dios. Y actualmente hasta la atmósfera, el ambiente, el aire cambió y se mejoró de calidad. Estamos hablando de transformación. Y esto sucedió porque inició con una mujer que se comprometió a ponerse en la brecha. Y ella comenzó a difundir la información a otros y Dios comenzó a reunir otros intercesores y Dios le dio favor con los pastores. Y sabes que Dios puede hacer lo mismo por ti, por tu ciudad. Amén. Ahora quiero destacar más de nuestras armas de milicia. Amén. Las armas de nuestra milicia. Hemos hablado de la oración. Ahora quiero hablar acerca del nombre de Jesucristo. Yo lo mencioné un poco la semana pasada. Yo voy a reiterar esto porque es tan importante. Todo lo que oramos es en el nombre de Jesucristo. El poder, la autoridad está dada en el nombre de Jesucristo. En Filipenses 2, versículos 9 al 11, dicen, por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Más que el nombre de la Santa Muerte o del curanderismo o la hechicería o Jezabel, no importa cómo se llame el diablo, tienen que responder al nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya, para gloria de Dios Padre.
Eso es Filipenses 2, 9 al 11. El poder está en el nombre de Jesucristo. Primero de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Pueden ver también Hebreos 8, 6, capítulo 9, versículo 15 y capítulo 12, verso 24. Es muy importante que todo lo que hagamos, que sea hecho en el nombre de Jesucristo. Y también el poder también está en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Eso fue el precio que Él pagó para nuestra victoria. Y en Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido. Está hablando de los santos en el cielo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, número 1. Aleluya. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Eso es tan importante. Y quiero leer otra escritura que es tan importante y no lo tengo en mis apuntes, pero lo puedo hallar fácilmente aquí. Gálatas 2:20. Mira, si amamos a esta vida, a este mundo, a nosotros mismos más que a Dios, no va a funcionar muy bien, porque Dios conoce si Él tiene realmente en nuestros corazones. Él nos quiere 100%, no apenas un poquito, ¿ok? Y tenemos que entender, como dijo Pablo aquí en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. O sea, nos identificamos con la muerte de Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que estamos simbolizando con el bautismo en agua, por inmersión. Aleluya. Entonces, cuando Dios sabe que hemos tomado eso en cuenta, y Mateo 6:33, mas buscar todo lo que tú quieras, todos los antojos y lo que a ti te guste, busca eso. Y luego, si tienes más tiempo, puedes buscarme a mí. No. ¿Qué es lo que dice? Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Entonces, cuando ponemos a Dios primero, su reino, su justicia, aleluya, entonces Él puede proveer las demás cosas. Él conoce lo que necesitamos y Él quiere dárnoslo. Pero primero, todo el mundo no gira en pos de nosotros, sino en pos de Cristo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Entonces, no ni oramos según nuestros deseos, sino los deseos del Padre, porque sus deseos por nosotros son buenos, su voluntad por nosotros, sus planes por nosotros son buenos. Jeremías 29:11 nos asegura que sus planes, que sus pensamientos por nosotros son buenos y no malos. Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Aleluya. Y otra vez en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Wow, qué precioso. Tenemos libertad de entrar a la presencia gloriosa de Dios mismo. En el Antiguo Testamento hubo un velo de separación. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año bajo protocolos súper estrictos. Si él desobedeciera los protocolos, falleciera. Pero nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por la sangre de Jesucristo que nos quita el pecado. Aleluya. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Qué maravilloso que nosotros tenemos esa confianza. No tenemos que tener miedo de Dios. Sí debemos servirle con un temor reverencial.
porque Él sí es un fuego consumidor, pero podemos entrar a su presencia con libertad por causa de la sangre de Jesús. Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, eso nos limpia el pecado, nos hace ser la justicia de Dios en Jesucristo. Wow. Entonces la justicia que tiene Cristo es transferida a nosotros y nos quita el pecado. Qué maravilloso, qué misterio tan poderoso. Si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si no tienes la certeza, si no tienes esa confianza, ¿por qué no oras conmigo ahora mismo? Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, yo creo en ti. Te doy gracias por haber enviado a Jesús, quien nació de una virgen, la Virgen María. Él vivió una vida sin pecado y murió por mis pecados, pero no se quedó muerto. Él se levantó de los muertos y el poder de su resurrección y de su sangre derramada por mí me limpia de pecado. Yo recibo eso. Límpiame de todo pecado. Hazme una criatura nueva. Yo recibo mi salvación. Yo recibo este nuevo nacimiento. Soy ahora una criatura nueva en Cristo. Cristo, tú eres mi Señor y Rey, y yo viviré por ti el resto de mi vida. Aleluya. Si tú oraste esa oración conmigo, quiero que me escribas a mi buzón, porque yo quisiera orar por ti. Amén. Pues sabes que el diablo odia la mención de la sangre de Jesucristo, porque él sabe, eso es el precio. Eso es lo que le quita el poder del diablo. Aleluya. Eso es el precio de nuestra redención y de su derrota. Aleluya. Entonces empleamos la sangre de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, estando en posición como hijo dentro del pacto, habiendo sido lavados con la sangre, y entonces podemos pronunciar o emplear la sangre en nuestras oraciones en la guerra espiritual, simplemente nombrándolo. En el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús, yo declaro victoria. Aleluya. Y así es. Amén. Y la siguiente cosa quiero hablar, ahora no muchos se emocionan cuando hablas del ayuno. Todos quieren venir cuando hay un convivio con una carne asada, pero pocos quieren ir cuando hay una vigilia con ayuno. Yo sé cómo es, a mí también me gusta la comida, pero mira, en Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Los discípulos llegaron a Cristo y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera un demonio de un muchacho que le había sido traído? Y Jesús les respondió, número uno, por vuestra poca fe. Ellos no tenían mucha fe. Quizás ellos vieron como el muchacho estaba actuando y convulsaba y todo eso, y quizás eso les llenó con temor en vez de fe. Nunca fijes tus ojos sobre las circunstancias. Fija tus ojos en Cristo y en su palabra. Amén. Y luego él dijo, si tuvieras fe como grano de mostaza, pues ya conocen el canto. Tú le dirías a este monte, muévete, muévete, ¿verdad? Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero en versículo 21 les dio una clave, pero este género, este rango de demonio, ¿okay? No sale sino con oración y ayuno. Y si se requiere la oración combinada con el ayuno para ver liberación en un individuo, imagínate lo que se requiere para quitar, para despojar un espíritu territorial sobre una ciudad o una región o una nación.
Yo hice un estudio, un video acerca de espíritus territoriales hace unas semanas. Si no los viste, te animo a verlos, porque eso establece la base bíblica para ese concepto y por qué acontece y cómo te puede afectar y cómo puedes tener victoria. Pero imagínate, si se requiere el ayuno para traer liberación a algunos individuos, entonces, ¿cuánto más cuando se trata de una fortaleza que se ha establecido sobre una ciudad, que tiene a veces generaciones estando ahí? Entonces, eso es importante. El ayuno puede ser muy importante, no solamente para liberación de individuos, pero en otros asuntos. Cuando oramos y topamos con algo y no avanzamos, pida al Señor si debes de combinar el ayuno con la oración. En la iglesia primitiva podemos ver en Hechos capítulo 14 que cuando hicieron decisiones grandes, que muchas veces combinaron la oración con el ayuno para poder oír la voz de Dios claramente, para hacer la decisión correcta. Pues nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos una decisión? Pues los hombres típicamente queremos analizar todo según cómo se ve en lo natural y según nuestra experiencia y lo que hemos aprendido en lo natural, aplicamos lo que pensamos es el sentido común. Pero a veces Dios tiene una perspectiva diferente, conoce de más información que nosotros y Él tiene una estrategia diferente. Y si hay tiempos para ayunar, cuanto más grande es la decisión, entonces tómate un tiempo de oración combinada con el ayuno. Amén. Cristo, cuando Él habló del ayuno, no habló del ayuno como si fuera una opción. Él dijo en Mateo 6:16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas. Y luego en versículo 17, pero tú cuando ayunes, o sea, está tomándolo como un hecho que vas a hacerlo. Eso es parte de tus disciplinas espirituales, que hay tiempos para ayunar. Entonces, para mí, yo creo que bíblicamente, los que no están ayunando de vez en cuando, entonces están perdiendo mucho. Sus sentidos espirituales van a sufrir, no van a poder ser tan sensibles a la voz de Dios, y puede ser que van a perder muchos beneficios que Dios quiere darles. Entonces, es importante el ayuno. Y sí voy a mencionar aquí, dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea, ponen cara de santo. Para que todos dicen, ay, qué santo, porque él está sufriendo. ¿Ok? Dice, en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, afeítate, arréglate, para no hacer ver a los hombres que ayunas. O sea, no lo anuncies a todo el mundo, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. Dios diseñó que nuestros cuerpos necesitan comida. ¿Ok? Tenemos que comer, pero no tenemos que comer cada día. Ok, entonces Dios diseñó el alimento natural para darnos un cuadro del alimento verdadero, el alimento de nuestro hombre interior. Tu espíritu interior también necesita alimento, y el alimento natural que recibimos y comemos es una figura de una realidad espiritual, que tu hombre interior también necesita alimento. Cristo dijo, no solamente de pan, o no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Entonces, Cristo habló de su palabra como alimento,
para nosotros, para nuestros espíritus. Dios representó su palabra como alimento que nutre nuestra vida espiritual en la misma forma que el alimento natural nutre a tu cuerpo. ¿Ok? Ahora, en el ayuno, de manera intencional, que nosotros decidimos por nuestra voluntad, soltamos a lo que nos ata a esta tierra física, o sea, la comida, para poder recibir nuestro sostén de Dios. Y es por un tiempo determinado, o sea, no es por siempre, pero por un tiempo determinado negamos la carne, lo que la carne quiere, los antojos, para enfocarnos en satisfacer el hombre espiritual. Amén. Y fortalecer al hombre espiritual, el hombre interior. El hambre espiritual toma prioridad entonces sobre el hambre física. No usamos, ahora esto es importante, no usamos el ayuno como una herramienta para manipular a Dios a hacer lo que nosotros queramos. Este no es una huelga que hacemos para convencer a Dios a ceder a nuestras demandas. Dios no es manipulado, ¿ok? No vas a manipular a Dios. Esta es una manera de rendirnos a Él, a Dios, y a su voluntad. Es una herramienta para hacernos más sensibles a Él, para recibir nuestro sostén de Él, para escuchar a su voz con mayor claridad. Veamos en 2 de Crónicas que el rey Josafat convocó un ayuno precisamente para que pudiesen oír la voz de Dios. Pues vino unos ejércitos en contra de Judá y Jerusalén, y él escuchó de la amenaza y entonces convocó un ayuno nacional y todo el pueblo clamó a Dios en unidad. Y él dijo en 2 de Crónicas 20, versículo 12, en parte de su oración estaban diciendo, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Estaban confesando su necesidad de Dios. Eso es importante. Estaban diciendo, mira, no tenemos lo que se requiere en contra de tal enemigo tan grande. Estamos dependiendo en ti. Y si a ti volvemos nuestros ojos. Eso es la clave. ¿En dónde están tus ojos? ¿En las cosas de la carne? ¿En el alimento físico? ¿O tienes tus ojos suficientemente puestos en el Señor? Entonces el propósito era para enfocar sus ojos en Dios, para ganar la perspectiva del Señor y para oír a su voz. Quitaron sus ojos de las circunstancias, de la violencia, de la depresión, de la enfermedad, de todo lo que los estaba rodeando, de las amenazas. Y Dios respondió a ellos, aleluya, porque ellos clamaron a Jehová. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces Dios respondió a través del profeta Jaziel y les habló. La primera cosa que les dijo, no temas, no desmayes. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Interesantemente, la instrucción que Dios les dio, la estrategia era poner a los adoradores enfrente del ejército de Judá. Emplearon otra arma que voy a cubrir en otra clase, el arma de la alabanza profética y la adoración. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es la situación que estás enfrentando? Pues siempre la palabra de Dios nos viene diciendo, no temas. Ese mandato, no temas, esas palabras de consolación, no temas, ese es el mandato más repetido dentro de las Escrituras, no temas.
Rompe todo acuerdo con el temor. Cuando tus ojos están en las cosas terrenales, cuando están fijados en los problemas que nos rodean, entonces el temor quiere manipularte, quiere tomar control de tu corazón. Y el temor es un espíritu demoníaco, Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, levántate, fija tus ojos en Cristo, rompe todo acuerdo con el temor, fija tus ojos en Él y escuche lo que Él tiene que decir. Amén. Ahora, cuando ayunes, vas a tener hambre, especialmente al principio. ¿Ok? Es cierto, tu cuerpo está acostumbrado a recibir comida. Y te aseguro que el diablo causará que la carne asada de los vecinos, que la fragancia salta por el muro y viene a tu casa. O sea, habrá tentación de comer, te aseguro. Cuando esto sucede, determine convertir tu hambre en la oración. Toma esa energía del hambre y conviértala en la oración. Y sabes que la oración siempre tiene que acompañar el ayuno, o el ayuno es apenas una dieta severa. No ayunamos para perder peso, ¿ok? Quizás puede ser un beneficio colateral, pero ese no es el propósito del ayuno. Sino comience a orar. Así como en mi cuerpo desea comida, yo estoy más hambriento de tu presencia, Señor. Estoy más hambriento, más necesitado de ti que de comida, que de unos tacos o lo que sea. Yo necesito de ti, Señor. Jesús, me acuerdo cuando él dijo en San Juan 4, él estaba por el pozo de Jacob. La mujer samaritana ya se había ido para buscar al pueblo de su aldea y los discípulos llegaron con comida y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo recibió alimento a su espíritu tan fuerte, obedeciendo la voz de Dios y colaborando con su padre, que ya no tenía hambre cuando ellos llegaron con la comida natural. ¡Wow! Impresionante. Convierta tu hambre física en hacer la voluntad de Dios y permita que Dios te fortalezca. Amén. En Job capítulo 23, versículo 2 dice, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Cuánto te vale la palabra de Dios? ¿Cuánto lo consideras? ¿Cuánto piensas que es el valor? ¿Qué es lo que escogieras más? La palabra de Dios, la presencia de Dios es eterna. Nunca se acaba. La comida natural, las cosas de este mundo son pasaderas. Y hay momentos para negar a la carne, para que tu espíritu pueda surgir con mayor fuerza. Amén. Y entonces el ayuno es más que abstener de la comida, es reemplazar la comida física con comida espiritual. Aleluya. Entonces, toma el tiempo que normalmente hubieras estado comiendo o cenando, ¿verdad? Y conviértalo en un tiempo de oración, de intercesión, intencional, concentrada, enfocada y con los oídos espirituales inclinados al Señor. Permite que tu hambre física sea un sacrificio agradable a Dios. Y sabes que Dios responderá. Es cierto, Él responderá a ti. Él quiere ser el amante de tu alma. Él quiere llenarte con algo que satisface aún mejor que la comida natural. Ahora, es importante lo siguiente, cuando se habla del ayuno, permita que el Espíritu Santo determine
cuándo, cómo y por qué ayunar. No hagas decisiones simplemente al azar o simplemente porque otra persona está ayunando o porque quieres algo mucho. Pida al Señor, agrego ayuno con esta oración y luego permita que Él te diga cómo hacerlo, porque hay diferentes clases del ayuno. Algunos impongan sobre sí mismos un ayuno excesivo y demasiado fuerte. Por ejemplo, si no has ayunado antes, no inicies con ayuno de 40 días, así como lo hizo Jesús, solamente con agua. Eso no es sabio. Permite que Dios te ayude para decidir cómo y cuándo y por qué ayunar. Y es probable que Dios te iniciará, si no lo has hecho antes, a lo mejor te iniciará con unos ayunos más cortos, quizás de un día o 3 días, o quizás un ayuno parcial, como el ayuno de Daniel, y voy a hablar del ayuno de Daniel en un momento. Quizás algo de una semana, 2 semanas, en vez de algo demasiado fuerte. Algunos fracasan porque están iniciando ayunos en su propia fuerza natural y sus propios recursos, su fuerza humana y sin la gracia de Dios que se requiere para un ayuno más extendido. Cuando Dios te instruye a ayunar acerca de algo, Él siempre te da la gracia para poder llevarlo a su cumplimiento, amén, para completarlo. Ahora, con el ayuno, se sujeta a la carne para provocar que el espíritu sea más sensible. Es uno de los propósitos principales, quitar el enfoque de lo terrenal y enfocarse en lo espiritual. Es una clase de sacrificio a Dios que dice, yo voy a cambiar mi voluntad o sacrificar mi comodidad por tu voluntad. Voy a sacrificar mi comodidad por tu voluntad. Y yo te amo y te busco más que lo que desea mi carne. Ahora, si no te cueste nada, no es un sacrificio. Amén. Ahora, sí hay diferentes clases del ayuno. Hay ayunos con solo algunos. Un ayuno completo sería solamente tomando agua. Tu cuerpo necesita agua para sobrevivir. Necesitas por lo menos agua. Algunos han agregado jugos o solamente líquidos si ayunan todo lo que es sólido. Otros, como el ayuno de Daniel, es un ayuno especial que se coma solamente legumbres, vegetales y frutos. Y no comes, voy a hablar de lo que incluye aquí, pero en Daniel capítulo 1, versículo 12, pues Daniel inició un ayuno, era principalmente porque la clase de carne que le estaban sirviendo en la corte del rey era carne que los judíos consideraban inmundo, carne de cerdo, otras cosas, carne sacrificadas a ídolos. Él no quería contaminarse en esa manera, entonces él pidió al que lo supervisaba si él podía, él y sus compañeros, comer los legumbres y granos y cosas así, sin la carne. Y les desafió, mira, danos 10 días. Es que el que estaba a cargo pensaba que iban a quedarse débiles. Y él dijo, no. Y después de 10 días estaban igual de fuertes como los demás. Entonces, eso era como el inicio, pero en capítulo 10 es cuando él realmente tiene un ayuno a propósito de buscar a Dios. No solamente para guardar las leyes alimenticias de los judíos. Y él estaba en un tiempo de oración y era algo muy fuerte por la cual oraba. Y dice en versículo 2 de capítulo 10 de Daniel, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas.
un ayuno parcial de 3 semanas mientras que oraba. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces algunos dicen, bueno, un ayuno estilo Daniel tiene que ser por 3 semanas, 21 días. Bueno, no es una regla. De hecho, no hay una regla en la Biblia que dice que tienes que hacer un ayuno de Daniel. Es simplemente una clase de ayuno que él empleó para buscar a Dios. Y era una guerra espiritual. Y verás que después de las 3 semanas de este ayuno con oración, Daniel tuvo su encuentro con el ángel que vino y le anunció que sus oraciones fueron escuchadas desde el primer día, sino que ese ángel tuvo resistencia por un demonio, una potestad llamada el príncipe de Persia, y que hubo guerra en los cielos y que Dios hasta mandó a Miguel, el arcángel de guerra, para ayudarle. Y eso era la razón. La guerra espiritual es muy real, muy verdadera. Y yo personalmente no creo que el ayuno debe de ser algo legalista. Pida de Dios que Él te ayude a definir qué clase de ayuno Él recomienda para ti o que Él sugiere para ti. A veces es posible que Dios te encargue como un mandato hacer un ayuno, pero si Dios lo hace, siempre te dará la gracia para poder hacerlo. Normalmente el ayuno de Daniel es similar a ser un vegetariano, ¿ok? Se elimina las carnes, pero también se eliminan los productos con azúcar, panes con levadura, refrescos, cafeína, cosas así. Y se come puros legumbres, frutas, granos, nueces. Y se toma normalmente pura agua, sin nada de café o té o cosas con cafeína. Pero yo creo que una infusión herbal como de camomila o manzanilla, como dicen en México, se puede permitir, pero sin endulzantes. Eso para hacer ayuno de Daniel. Pero pida a Dios, Señor, y Dios sabe lo que tú necesitas y lo que tú puedes aguantar. Y obviamente si tienes una condición médica, algunos que están tomando medicamentos están bajo un tratamiento farmacéutico, si no comen algo, les puede ir muy mal. Entonces, si tienes una condición médica, consulte a su médico, a su doctor, antes de iniciar un ayuno. Pídele a su doctor qué clase de ayuno él o ella recomendaría. Okay. Pero otra vez, hay libertad en Cristo. No hay nada en la Biblia que te manda a hacer un ayuno de Daniel de 21 días cada año o cada trimestre. No es algo así. Esto es algo que si estás topando con algo en el espíritu como Daniel y sientes que necesitas agregar el ayuno, si hay algo en la guerra espiritual o otra cosa por lo cual estás buscando al Señor, una decisión o algo, pida al Señor, Señor, ¿es este un buen tiempo para emplear un ayuno? Y luego pídale, pues, ¿qué clase de ayuno? ¿Cómo le hago? Algunos no comen todo el día y luego cenan en la noche. Eso es un ayuno parcial. Y como mencioné, los creyentes de la iglesia primitiva hicieron ayunos con cierta frecuencia antes de hacer decisiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2 y capítulo 14, verso 23. Y siempre la oración combinada con el ayuno. Amén. Según Joel, capítulo 2 y verso 12, el ayuno puede ser una parte de un ayuno profundo, perdón, de un arrepentimiento profundo y genuino cuando nos hemos apartado del Señor. Hay algunos
que están buscando libertad de un hábito o otra cosa en su vida, que no han hallado una libertad. Quizás algo que te ha dominado, cigarro, droga, alcohol, otra cosa, pornografía. Entonces, comience un ayuno. Es una muy buena idea de negar a la carne para que tu espíritu se fortalezca. Amén. Y yo realmente, aunque no voy a hablar en muy largo acerca de esto, pero orando en lenguas es otra cosa. Primera de Corintios 14 nos enseña que cuando oramos en lenguas edificamos a nosotros mismos. Nuestro hombre interior se edifica, se fortalece cuando oramos en lenguas. Y otra vez, si no hablas en lenguas todavía, hace varias semanas, puedes buscarlo en los videos en mi página de Facebook. Hay uno antes del domingo de Pentecostés, hice una enseñanza acerca de cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que algunos pueden ayunar más que comida o cosas aparte de comida. Yo creo que hay tiempos para ayunar y evitar a las redes sociales o a la televisión, al entretenimiento. Algunas cosas nos han distraído y nos han contaminado. Algunas cosas nos han dominado y necesitamos traer equilibrio. Si algunas personas que han estado delante de la televisión tanto tiempo, mira, ¿por qué no pides a Dios si es tiempo de un ayuno de la televisión, de Netflix, de YouTube, de Twitter, de algo? Pide al Señor, ¿qué es lo que vas a sacrificar? Y luego, en vez de tomar ese tiempo para facebookear, tómate ese tiempo para buscar a Dios en oración y fortalece a tu espíritu. Amén. ¿Qué es lo que te ha distraído? ¿Qué es lo que ha consumido tu tiempo demasiado? Algo que tu carne quiere, que tú has buscado consuelo en algo aparte de Dios. ¿Qué es lo que cuando algo sucede vas directo a eso? Quizás una pastilla, alcohol, otra cosa. Mira, busca al Señor. Dios quiere ser tu fuente de paz. Amén. Aleluya. Pues vamos a ver un anuncio corto, pero después del anuncio voy a continuar esta enseñanza de las armas de nuestra milicia, esta segunda parte, y voy a cubrir algunas cosas muy, muy claves. El uso del aceite de la unción, de los paños y de otras cosas. Y voy a terminar con un testimonio fresco y poderoso que aconteció esta semana. Te vas a sorprender algunas de las cosas que voy a compartir, así que no te vayas. Amén. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo. Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas, bajo esta cobertura, es la red global CI México, presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa, Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a hacer una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff
cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Hola para los que apenas nos están acompañando. Yo soy Cliff Bell del Ministerio Christian International. Estoy muy agradecido que me acompañes hoy en esta enseñanza de las armas de nuestra milicia, parte 2. Espero que te está siendo de mucho provecho. Amén. Pues vamos a entrar, pero antes de entrar, si puede, solamente voy a comentar, si puedes anotar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Cuando tengo oportunidad, yo voy a buscar porque me gusta saber hasta dónde está alcanzando esto. Amén. Así que por favor hazlo y comparta este video con otros. Ahora, como cristianos, nosotros no creemos en la suerte. Tampoco en ídolos ni talismanes. Nosotros no somos movidos por lo que nos rodea, lo que sucede en el mundo allá afuera. Nosotros colaboramos con Dios. Amén. Somos colaboradores con Dios para determinar lo que será el futuro. Amén. Lo que será la historia futura. Amén. Pero he visto que algunos utilizan objetos como si fueran talismanes. Y una de las cosas que utilizan y a veces abusan es el aceite de la unción. El aceite no es un talismán, es un símbolo de una realidad bíblica y espiritual. El aceite tampoco es la unción. El aceite es aceite, pero representa simbólicamente la unción del Espíritu Santo. Y hay tiempos para usar el aceite de la unción. En Éxodo capítulo 29, Moisés fue instruido por Dios a ungir a Aarón y a sus hijos con aceite para consagrarlos. Y eso es uno de los usos bíblicos importantes cuando estamos instalando a alguien, ordenándole al ministerio el aceite de la unción. Ese es un buen momento para usarlo. Y es un símbolo, estamos diciendo con eso que estamos reconociendo la unción del Espíritu Santo sobre esas vidas y que ellos están recibiendo una mayor porción de esa unción para su nuevo ministerio. En Éxodo capítulo 30, Dios dio las instrucciones muy específicas de cómo preparar el aceite de la unción que usaban en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo primero y luego en el templo, y era para propósitos sagrados y bajo un protocolo muy estricto. Y la gente común no tenía acceso a ese aceite. Ese aceite fue usado por los sacerdotes y los profetas. Hoy en día no tenemos ese mismo aceite. Hoy usamos típicamente un aceite de oliva, otra cosa. Pero el aceite que usaron era una figura profética de la unción del Espíritu Santo. El aceite que tenemos hoy no es la unción, es también un símbolo de la unción del Espíritu Santo que usamos en el nombre de Jesucristo. Ahora, en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15 dicen: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Sin el nombre del Señor, el aceite es simplemente aceite.
¿Ok? Pero no dice que el aceite salvará al enfermo, dice la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces veamos que lo hacemos como, en este caso, como obediencia. Ahora, vemos que Jesús no usó aceite, ni los apóstoles usaron aceite cada vez que sanaron enfermos. Cada vez que ministraron a los enfermos, nos sacaron una vasija de aceite en cada instancia. Hubo tiempos que sí, hubo otras veces que no. Entonces, el uso de aceite no es algo que es requerido cada vez. Pero si Dios te dirige a usar aceite, entonces úsalo. Amén. Es la oración de fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, tú y yo somos la morada del Espíritu Santo de Dios, y nuestra oración de fe en el nombre de Jesús, eso es lo que mueve la mano de Dios. Y Dios responde a eso. Me acuerdo una vez que mi papá estaba en el estado de Michoacán, México, en un lugar muy remoto. Yo estaba con él, yo era muchacho. Mi papá sirvió como misionero en México por muchos años. Y me acuerdo que nos paramos en un lugar y hubo un señor que estaba enfermo. Y era un lugar muy remoto. Ellos no tenían aceite, nosotros no teníamos aceite. Estábamos por el lado de un camino. Creo que la palabra carretera es demasiado generosa para lo que era un camino de tierra. No teníamos aceite con fragancia de incienso y mirra ni nada de eso. Nadie tenía aceites esenciales ni nada. Pero papá vio que teníamos ahí la camioneta. Entonces él abrió el motor, sacó un poco del aceite del motor y ungió al hombre con eso, porque él sintió que Dios quería que le ungiera con aceite. Y eso era el único aceite que había. ¿Y sabes qué? Dios sanó al enfermo. Entonces, no seas legalista y no conviertes el aceite o un objeto en un ídolo ni un talismán. Algunos ponen su confianza en un objeto como el aceite. Pero la confianza y la fe que tenemos proviene de nuestra relación que tenemos con Dios, estando en el pacto. Ahora, hay lugares en donde Dios me habló, porque venía el pastor corriendo con una vasija de aceite, iba a derramar un chorro de aceite en mis manos. Y Dios me dijo, no lo aceptes, porque aquí en esta iglesia, ellos han convertido el aceite en un ídolo, porque tienen más confianza en el aceite que en el poder de la sangre y del nombre de Jesucristo. Wow. Y Dios realmente me habló y me dijo, el corazón idólatra del hombre busca poner su confianza en un rito, un ritual, ¿verdad? O en un objeto o algo que no sea Dios, que no sea el nombre de Jesús, algo aparte del nombre de Jesucristo, y eso está mal. Entonces, cuidado en poner tu confianza en artículos, sea algo que Dios instituyó en la Biblia. ¿Te acuerdas de la serpiente de bronce? Que Dios los instruyó para hacer y levantar sobre un palo, una vara, y la gente que fue mordida por serpientes o que tenían enfermedades al mirar a esa serpiente levantada sobre un madero, que era una figura profética de Cristo que fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando ellos miraban hacia esa serpiente de bronce, fueron curados. Entonces Dios instituyó, fue por instrucciones divinas, proféticas que lo hicieron, pero en tiempo los hebreos comenzaron a adorar a esa serpiente como si fuera un ídolo y tuvieron que destruirlo porque ya se volvió un ídolo.
no permites que algo se convierta en un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que vuelve más grande en tus ojos que Dios, que tenga prioridad más que Dios. El poder y la autoridad que tenemos está en el nombre de Jesucristo, invocado por un creyente correctamente posicionado en fe y en obediencia. Amén. Ahora, quiero hablar de paños, porque en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, espero que me están siguiendo con sus Biblias, dice, estaba hablando de Pablo, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo era el colaborador de Dios. Dios era el agente humano mediante el cual Dios estaba haciendo milagros. ¿Okay? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. O sea, algo de tela, un paño, un delantal, algo que podían poner sobre él y luego lo llevaban a un enfermo y dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, otra vez, este no es un ritual, no es un talismán, pero obviamente era una manera para transferir unción. Interesante. Y tal vez era porque lo hicieron con fe. Pero Dios honró que hicieron esto. Entonces, nosotros hemos hecho tales cosas. Cuando oramos por alguien que está en otra parte, si podemos, a veces oramos sobre un paño y se lo enviamos por correo. Y diciéndole, pues, tómate este paño y póngalo en tu almohada. Para que duermas con eso cerca de ti, algo así. Y sabes que muchos han sido sanados, pero no es algo necesario cada vez. No hay distancia en el espíritu. Muchas veces, pues yo aquí ministrando por internet a gente a veces que están en otro continente y Dios me ha dado palabra que Él está sanando y ministramos sanidad a personas quienes están en otros continentes y sin aceite, sin paños, sin nada, solamente por el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de Mateo 8? Cuando llegó un centurión a Jesús en Capernaum y le suplicó a Jesús que ministrara a su criado que estaba en su casa. Dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo estoy en Mateo 8, ahora en versículo 7, comenzando versículo 8. Dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Pues era romano, no era hebreo. Dice, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. En versículo 10, y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Este centurión sabía, mira, no es necesario que vengas a mi casa, no es necesario que toque un grupo de alabanza por una hora, unos cantos rápidos y unos cantos lentos y no es necesario que alguien sopla un shofar, no es necesario que derrames un litro de aceite encima de mi siervo, no tienes que darle un masaje el frente, no tienes que aventarlo, no, nada de eso es necesario. Tú tienes autoridad en tu palabra, tienes poder en tu palabra, Jesús. Nada más di la palabra y yo sé que mi criado será sano. ¡Wow! Aleluya.
Entonces Jesús dijo al centurión en versículo 13, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Aleluya. ¿Tienes fe en el poder de la palabra de Dios? Yo espero que sí. Yo creo que sí. Y eso confirma lo que está en los Salmos. Yo voy a leer Salmos 107, versículos 19 y 20. Dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Cuánto tiempo realmente has clamado al Señor con fe? Una oración efectiva, con fe, posicionado en el pacto. Y luego dice, Él envió su palabra, en versículo 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Cuando yo estoy orando por otros, y yo he tenido varios amigos muy cercanos quienes esta semana han estado sufriendo de COVID y en el hospital, algunos al punto de fallecer. Y yo y otros estábamos en vigilia. Uno en particular se llama Mickey, es un buen amigo desde hace muchos años. Y su esposa también, yo conocí a ella también. Pues son muy amigos yo y de mi esposa desde hace muchos años. Y su esposo, Mickey, ha sido enfermo con COVID y estaba en el hospital y le tuvieron que dar oxígeno y medicamentos y antibióticos y esto y el otro. Pero aún así, con mucho oxígeno que le estaban dando suplemental, estaba luchando por cada respiro y con dolor y con tantas cosas. Y hubo una depresión que entró al salón. El espíritu de muerte llegó. Y me estaban comunicando con mensajes de texto. Yo y un grupo de intercesores estábamos en vigilia la otra noche. Y él nos había dicho, pues no quiero causar alarma no necesaria, pero me siento que ya no puedo más. Y Evie estaba presente ahí en su habitación. Y ella nos escribió lo siguiente, mientras que nosotros orábamos, escuchen lo que ella nos escribió. Dice, todos, acabo de salir de su habitación. El espíritu de la muerte estaba tan fuerte ahí que me susurraba todo el tiempo, déjalo ir, suéltalo, déjalo morir. Y al principio pensé, debería hablar con él y soltarle y darle permiso para ser despedido, para ir al Padre. Pero esa voz del enemigo fue tan engañoso. Les he dicho muchas veces, la voz de Dios no es la única voz que te habla. Pero ella comenzó a orar y su espíritu respondió en contra de esa mentira y diciendo, no, Señor, no. No, Señor, no. Y ella dice, comencé a ungir toda la habitación con aceite de unción. ¿Qué estaba ella haciendo? Ella estaba consagrando el espacio. Ella estaba haciendo una declaración con el aceite y dice, declarando la sangre de Jesús. Ella estaba dedicando y consagrando el ambiente, la atmósfera, ese lugar, ese espacio para la presencia de Dios. Dice, comencé a ungir toda la habitación con aceite de unción, declarando la sangre de Jesús y proclamé que Jesús es vida. Y esa vida está fluyendo aquí y yo oré en lenguas. Wow. Otra cosa, ella orando en lenguas. Cuando no sabes cómo orar, ora en lenguas, porque así puedes orar la perfecta voluntad de Dios, según Romanos capítulo 8. También estaba fortificando a su espíritu en contra de ese espíritu de muerte que estaba tratando de susurrar en su oído. Y tengo otro amigo que también tenía COVID hace unas semanas y él me testificó que él escuchó la misma voz. Ya tu ministerio se acabó.
Ya déjalo en las manos de otro, ya es tu tiempo. Y él estaba luchando en contra de esa mentira, esa voz tan engañosa, porque hubo una fatiga y cansancio tan fuerte. Y como era ya un tiempo prolongado, se cansa el cuerpo, pero necesitas fortalecer a tu espíritu. Entonces ella siguió diciendo, luego comenzamos a reproducir un canto en su teléfono, ese que dice, milagroso, abre caminos. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Y comenzó a emplear otra arma que voy a mencionar después en otra transmisión, el arma de la alabanza de guerra. Aleluya. Ella comenzó a adorar a Dios, luego puso otro canto que era súper ungido que duró unos 45 minutos. Dice, entonces comencé a profetizarle. ¿Qué sucede? Cuando adoras a Dios en la adoración, cambias la atmósfera y prepares un ambiente propicio para que Dios pueda establecer su reino y que desate la voz de Dios. Aleluya. Y ella es profeta y comenzó a profetizar a su propio esposo diciendo que este no es tu tiempo de morir, sino que es tu tiempo de vivir. Y Dios no te había dicho que es tu tiempo para ir. Y entonces ella comenzó a profetizar acerca de su futuro. Comenzó a hablar luz a ese lugar y proclamar luz y mandar a toda oscuridad y tinieblas que se vaya, que se huyese, ¿verdad? Y dice, yo vine contra el espíritu de la muerte y también en contra de la mentira y el engaño del espíritu de la muerte. Y le dije a Mickey, conocerás la verdad y la verdad te hará libre de esta mentira de la muerte, desesperanza y derrotismo. Adoré un tiempo más y luego justo al final de la adoración dejamos la música de adoración y tomamos juntos la Santa Cena. Aleluya, gracias a Dios. ¿Cuántos saben que esa es otra cosa que desata una unción sanadora? Cuando tomamos la Santa Cena juntos. Cuando terminaron, dice que les llamaron los apóstoles Tom y Jane Hammond. Tom es uno de los hijos del doctor Bill Hammond. Era mi pastor por años y es pastor de ellos. Los apóstoles Tom y Jane Hammond oraron por ellos por teléfono y comenzaron a profetizar lo mismo que ella había profetizado. Aleluya. Dios confirmó la palabra. Y cuando dice que cuando ellos oraron con esa autoridad apostólica y como pastores de ellos, que el cambio en el ambiente fue tangible. Y ella luego terminó diciendo, Michael estaba mucho mejor en su espíritu cuando me fui. Ya tenía esperanza. Y el diablo todavía está tratando de tomar su cuerpo, pero yo te lo digo ahora mismo, Jesús es más grande que la mentira del pecado y la muerte. Jesús es la verdad y la verdad libera a mi esposo Michael en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y sabes que eso fue hace unos como 3 días. Él se ha mejorado cada día desde entonces. Y ya le están quitando, le han bajado la cantidad de oxígeno suplemental y ya están anticipando poder removerlo completamente porque está respondiendo. Su cuerpo está respondiendo al Espíritu Santo que está en él. Aleluya. No cedes al temor, no cedes a la mentira del espíritu de la muerte. Si esa mentira te viene y trata de desanimarte, comienza a luchar en contra y dice, no, yo no creo la mentira, yo creo la verdad de Dios. Comienza a profetizar a ti mismo, comience a emplear el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Aleluya. Mira, esto es tan poderoso y doy gracias a Dios porque hoy Mickey personalmente me estaba escribiendo y al grupo de intercesores compartiendo de que él se siente mucho mejor y que tiene esa esperanza y que sabe que tiene un futuro y que él va a mejorar y que pronto saldrá del hospital y así será en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tú estás enfrentando hoy? ¿Cuál situación?
Use tus armas de guerra. Usa las armas de guerra que Dios te dio. Tenemos armas de milicia que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Rompe todo acuerdo con el temor, con la muerte, con pobreza, con lo que sea. Rompe el acuerdo con esos espíritus malignos. Ponte de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Comience a proclamar lo que Dios dice acerca de tu situación. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Y yo declaro la palabra de sanidad ahora mismo a los que están escuchando. Yo declaro en el nombre de Jesús que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y la enfermedad, hasta el COVID, es una de las obras del diablo. Y en el nombre de Jesucristo yo desato esa unción y de esa palabra para traer milagros y sanidades a los que me están escuchando ahora mismo. En el nombre de Jesús no hay distancia en el espíritu. Si estás enfermo, pon una mano en donde más hay dolor o un problema. Si es la cabeza, corazón, pulmón, lo que sea, en el nombre de Jesús, yo declaro vida a esta persona ahora mismo. Aleluya. Y mientras que yo estaba orando, yo sentí que hay varios que han estado enfermos con COVID y hoy es tu momento que Dios está cambiando. Es como un cambio de viento. Aleluya. Cambio de estación. Es tiempo de vida. COVID, ya no más en el nombre de Jesucristo. Yo declaro vida a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay otra persona que ha estado lidiando con cáncer. Y ha sido algo progresivo y más fuerte y más fuerte. Y esa mentira de la muerte te estaba dejando en una depresión. Y Dios te está librando del poder, del engaño, de la mentira. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que el cáncer también tiene que doblar su rodilla al nombre de Jesucristo. Tiene que confesar que Jesús es el Señor. Tiene que sujetarse al poder de Jesucristo. Y yo declaro milagros en el nombre de Jesús. Milagros para ti, milagros hoy en el nombre de Jesús. Pues por favor, acompáñenme esta próxima semana porque voy a continuar acerca de las armas de nuestra milicia. Aleluya. Empléalas, úsalas. No se te olvide compartir esto con otros. Dale unos comentarios. Déjanos saber desde dónde nos estás escuchando. Si hay un testimonio, avísanos, por favor. Si recibiste a Cristo hoy, avísanos. Escríbame a mi inbox y con gusto oraremos por ti. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Aleluya.